lo hacemos como todos los días, de manos del profesor, el catedrático Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Emily, buenas tardes, compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, la Iglesia Católica se ha pronunciado y ha tomado partido en el tema electoral. Se ha colocado la sotana del activismo político. Y algunos, con justa razón, han criticado esa participación de la Iglesia Católica. Sin embargo, yo no lo hago. Porque aquí hay un partido político definido que defiende la agenda LGTB, promueve candidatos de la comunidad LGTB. Ninguno de los liberales ha salido a criticar eso. Entonces, acá, cada organización tiene que salir a defender la visión que tenga sobre el desarrollo institucional y político del país. Recuerdo que uno de los primeros textos que leí estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Derecho fue ¿qué es una constitución? De Ferdinand Lasalle. Ferdinand Lasalle se le conoce en una frase que Balaguer puso de moda sobre que la constitución era un pedazo de papel, pero Ferdinand dice en ese libro, establece que en la constitución están los obreros, están los estudiantes, están los empresarios. Y en definitiva, yo extrapolo el concepto constitución al concepto Estado, al concepto nación, al concepto sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad donde todas las visiones caben, siempre y cuando estén todas regidas dentro del marco de la ley. Porque nosotros podemos practicar cualquier orientación, siempre y cuando esto no afecte la ley, la constitución, la costumbre, etcétera. Porque vivimos en un Estado democrático y de derecho. La Iglesia Católica durante muchísimos tiempos ha venido pasando por situaciones con temas, con dogmas que ellos desde el Concilio de Trenton siempre han defendido, como el derecho a la vida, que es un derecho viene de San Agustín, con el tema del derecho natural, el derecho a la vida entonces está concatenado con el tema del aborto. Y recordemos que en Estados Unidos el aborto se abrió en el 1976 con la sentencia, aquella sentencia famosa, que ahora se me ve el caso, se me borra de la mente, pero Weiss una sentencia en Estados Unidos, creo que fue en los años 70. Y aquella sentencia entonces permitió el aborto en todo, primero un estado y luego se extrapoló en todo Estados Unidos, ¿verdad? Pero luego con los republicanos que son partidos, en Estados Unidos no hay este tipo de inconveniente. En Estados Unidos los demócratas reciben caudales de voto de los obreros, de los latinos y de los afrodescendientes. O sea, ahí está su nicho y su base electoral. ¿Y de dónde reciben votos los republicanos? De los ricos y de los conservadores que se agrupan en todas las religiones. Allí, por ejemplo, cuando nosotros vemos el pugilato que se dio para la llegada del juez Cábano al Supremo, era para generar un contrabalance con la jueza que había había nominado Obama, la jueza Sotomayor, que es abiertamente a la agenda, a los pro LGTBQ, perfectamente. Es una sociedad democrática. Entonces, cuando llega Donald Trump, que está influenciado, igual que Bolsonaro, e igual que Milei, por confesiones religiosas de la derecha política, entonces él postuló al juez Cábano. El juez Cábano es cerrado en contra del aborto y son como el juez Antonín Escania, que duró muchísimo tiempo siendo presidente de la Suprema Corte norteamericana, que interpretan la Constitución desde el mismo momento de su fundación, letra por letra. Ellos ven la Constitución como un texto cerrado, no lo ven como un texto progresivo porque las sociedades avanzan. Pero eso es una visión política del conservadurismo. Entonces la República Dominicana ha surgido, contrario a la idiosincrasia del país, han surgido movimientos, que también lo veo muy bien, que abogan por 3 causales, matrimonios igualitarios,
y otras reivindicaciones que tampoco veo mal. ¿Por qué? Porque en una sociedad democrática todos los debates tienen que abrirse. Recuerdo cuando España se iba a abrir al matrimonio igualitario, que José Rodríguez Zapatero se refirió a ese momento histórico y dijo, tenemos que convertirnos en una sociedad sincera y dejar de ser una sociedad hipócrita. ¿Por qué? Porque en España ya las relaciones entre personas del mismo sexo ya era una relación de hecho, pero faltaba el aspecto civil para poder proteger a las personas vinculadas dentro de esas relaciones que duraban 30, 40 años y cuando uno de los dos fallecía quedaba en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque no existía un marco legal que protegiera eso. Entonces la iglesia da un paso al frente. La iglesia da un paso al frente y dice que tiene su candidato y va a postular por su candidato. Porque ya la iglesia se cansó de gastar los zapatos frente al Congreso pidiendo que no se lleve a cabo las 3 causales, pidiendo el tema del aborto. Y la iglesia ahora quiere tener la confianza de que las personas que ellos apoyen tengan un compromiso con esa agenda vinculada básicamente al derecho natural. En ese sentido, está apoyando al candidato Omar Fernández. Y es lógico, porque la iglesia no puede apoyar a Guillermo Moreno, porque Guillermo Moreno abiertamente se ha declarado alrededor de las 3 causales, que es donde está el conflicto ahí. Entonces la iglesia tiene que dar un paso al frente. Y si la iglesia tiene una estructura de base a nivel nacional y en el Distrito Nacional, ¿y a quién le va a dejar esos feligreses? ¿A quién se lo va a dejar? ¿Le va a dejar su rebaño para que le confundan su rebaño? No, tienen que apoyar a la gente que se identifiquen con los postulados que ellos levantan. En ese sentido, el diputado Omar Fernández, desde hace muchísimo tiempo, aboga por que en la Constitución, el tema de la familia, el tema del derecho a la vida, ya eso está constitucionalizado y que por lo tanto eso tiene que verse en otro tipo de debate. De manera que yo particularmente veo muy bien que todos los sectores, las fuerzas vivas de la nación se incolumnen en razón de postulado. Por ejemplo, nosotros vemos los históricos sindicalistas, los sindicalistas de siempre, los sindicalistas del poder, son coherentes. Una vez dijeron que era Leonel, una vez dijeron que era Danilo, ahora dicen que hasta el Penco dijeron que eran, ahora dicen que es Abinader. Pues son coherentes esos sindicalistas. Lo bueno sería que surjan nuevos líderes sindicales para que realmente se coloquen al lado de la fuerza laboral, no de la dueña del capital, como debería de ser en términos ideológicos. Pero bien, su tradición es apoyar al que está y eso también hay que respetarlo. De manera, Emily, que aplaudimos que la iglesia tome partido, porque así como hay partidos políticos que se identifican claramente con la agenda LGTB, con las 3 causales y demás, también tienen que existir líderes políticos que se coloquen a favor también de los postulados y los principios de las iglesias católicas. Vámonos, Francis.